Saludos amigos y amigas, Ecuador en crisis. Congreso humilla a su ministra por meterse con México. Así es amigos, con México no se meten. Fue gran error por meterse con México de parte de Ecuador, de parte del gobierno de Ecuador, especialmente del presidente Daniel Noboa. Y hoy vamos a ver las consecuencias que recibe Ecuador por su invasión, por su política agresiva contra México. Y amigos, este video uso del canal Hechos México. Y amigo, por favor, suscríbete a este canal, el link está en la descripción. Nosotros estamos peleando una guerra en este momento, una guerra, un conflicto. Son ustedes los que no quieren al país. Menos 499 millones de dólares es la balanza desfavorable para Ecuador. A la madre, imagínense. Ecuador recibe consecuencias, amigos, así es. ¿Ustedes por qué no les importa esto? 6 migrantes ecuatorianos, entre ellos una niña de 3 años, en México. ¿Esto no les importó cuando tomaron esa decisión de invadir a un país? Sea México, México tiene sus abogados. Ellos se van a defender solos. Así arrancó la sesión histórica en el Congreso. Sofía Spin no dejó lugar a dudas. La canciller Gabriela Sommerfeld es responsable directa de una de las peores vergüenzas internacionales en la historia de Ecuador, tras haber provocado un conflicto diplomático con México, un país que jamás debió ser ofendido. Desde la primera intervención, la diputada fue contundente. México abrió sus puertas cuando Ecuador más lo necesitaba, y lo mínimo era respetar su soberanía. Otros legisladores coincidieron, asegurando que esta crisis no solo dañó la imagen del Ecuador, sino que hoy, en medio de la crisis energética y económica, el país está más aislado que nunca. Ustedes los que no tomaron en cuenta lo que eso iba a significar. Son ustedes los que no quieren al país. Son ustedes los que tienen empresas en paraísos fiscales. Yo no entiendo, amigos, si en Ecuador no le gustan tanto a este presidente Noboa, ¿por qué eligen a este presidente en las elecciones? Yo no sé, puede ser que por su poder de su familia, que tiene esta empresa grande de plátanos, o por qué, yo no sé. Señora canciller, discúlpeme, no puedo aceptar su argumento y que ese sea todo su argumento. Es que ustedes están en contra de la tricolor. Por favor, ¿ustedes por qué no les importa esto? 6 migrantes ecuatorianos, entre ellos una niña de 3 años, en México. ¿Esto no les importó cuando tomaron esa decisión de invadir a un país? Sea México, México tiene sus abogados. Ellos se van a defender solos. Mi pregunta va a ser, efectivamente, si se acercaron al agente diplomático o consular para decirle que su embajada iba a ser allanada. Esa va a ser mi pregunta. Pero antes de esto, termino mi reflexión. Miren todos estos titulares del país. El conflicto entre Ecuador y México sume en la incertidumbre a miles de ecuatorianos que cruzan Estados Unidos. Ecuatorianos. Y usted nos quiere convencer de que ahora los servicios consulares a los migrantes son mucho mejores. O sea, creo que le quiere tomar el pelo al pueblo ecuatoriano y eso no lo podemos permitir, las cosas como son. ¿No le importó, por ejemplo, esto? Mirad, los mismos ecuatorianos no entienden esta política de Daniel Noboa, no entienden. Que en este momento las relaciones comerciales con México están detenidas y resulta que hay una balanza desfavorable para Ecuador. Menos 499 millones. Este es un dato que trajo su testigo. ¿Quién está trabajando para mejorar esta balanza comercial? Porque a veces no les importa tanto a los ciudadanos ecuatorianos, no les importa tanto a nuestros migrantes, que gente del pueblo o de clases económicas populares. Quizás este lenguaje sí lo entienden. Menos 499 millones de dólares es la balanza desfavorable para Ecuador. ¿Qué está haciendo la embajada también, por favor? Si eso lo podemos responder. ¿Cuántos meses tienen las relaciones con México paradas y esta balanza comercial desfavorable para el país cuando somos un país dolarizado? ¿Continúan? Esa también es una pregunta. Entonces, ¿a quién es que no ama la patria? ¿Quién no ama la patria? Los que toman una decisión política, como lo hizo el presidente Noboa y como lo confesó en el New Yorker, diciendo que si no se tomaba, lo voy a leer literalmente, si Jorge Glass hubiera escapado, habríamos perdido el referéndum porque nos hubiera hecho parecer débiles. La voz de Spin retumbó en el hemiciclo. Lo que pasó con la embajada mexicana fue un atropello al derecho internacional. Y hoy, cuando Ecuador enfrenta apagones, inflación y falta de confianza de los inversionistas, necesitamos aliados, no enemigos.
El mensaje fue claro. La torpeza diplomática con México no solo dejó en ridículo a Ecuador ante el mundo, sino que ahora pasa factura, porque mientras México crece como potencia regional y gana respeto en foros internacionales, Ecuador se hunde en sus propios errores políticos y económicos. Aceptar que fue una decisión política. Y entonces ahí viene la pregunta para usted. Si usted tenía que cumplir la Constitución dice que en el campo diplomático, artículo 416, las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, no al de un gobierno, no al de un gobierno, a los intereses del pueblo. A los intereses del pueblo ecuatoriano, así es. Pueblo ecuatoriano, a que las relaciones comerciales sean sanas y una balanza comercial similar al menos. Imagínense cuánto dinero pierde la economía de Ecuador al terminar relaciones económicas diplomáticas con México. Imagínense. Porque México fue gran exportador de recursos naturales a Ecuador. Y ellos tienen que buscar variantes de otros países y comprar mucho más caro. A nuestros migrantes, no a un gobierno, señora canciller. ¿Qué más dice el artículo 416? Al que rendirán cuentas sus responsables y ejecutores y en consecuencia proclama la independencia e igualdad jurídica de los estados, la convivencia pacífica. Se les olvidó esa parte en su gestión. Pacífica, lo importante, palabra, pacífica también, pacífica, pero no, es agresión de parte de Ecuador. Que inmediatamente unas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y ya declararon persona no grata a la embajadora. Inmediatamente, ¿qué pasó con su gestión como canciller, cabeza del cuerpo diplomático? ¿No habían pasos intermedios o fue una excusa para entrar y secuestrar a un asilado político que obviamente tiene connotaciones políticas porque luego venía un proceso electoral? Decide el gobierno de México otorgar asilo e inmediatamente invaden la embajada. Y el argumento es que las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador estaban interfiriendo en los temas internos del país. Y cuando el presidente Noboa se refiere a Petro, al presidente de El Salvador, al presidente de Argentina, imagínense si esas cancillerías o esos países actuaran como actúa el Ecuador. Ya nos hubieran invadido todas nuestras embajadas. Por suerte, Por suerte, Ecuador, la frontera de Ecuador no está cerca de México, por suerte. También yo escuchaba una opinión de un analista que dice que imagínense si México será cerca de Ecuador, si tiene una frontera entre estos países, entonces la contesta de invasión a la embajada de México en Quito, en Ecuador, la respuesta de México a esta acción agresiva será inmediata, será muy fuerte. Funcionarios más maduros, con mayor conocimiento, y entonces no permiten que pase eso y no tenemos nosotros embajadas allanadas. Porque ahí también hay declaraciones muy graves del presidente Noboa y ahí pues no se dice nada. No sé si ya se puede leer este documento. Señora asambleísta Sofía Espín, la carta está dirigida al señor Jorge Glass. Señor Jorge Glass, hasta donde yo sé, no es el canciller. ¿Y dónde está, amigos, ahora Jorge Glass? Es, como yo recuerdo, es expresidente, ¿no?, de Ecuador, que estaba en la embajada. Entonces ahora está en cárcel en Ecuador y son delincuentes los que sacaron al expresidente de Ecuador, Jorge Glass. Son delincuentes, es un crimen, como un crimen organizado contra el expresidente. El Ecuador, soy yo. A mí nunca me llegó esta notificación. Y como usted bien leyó, aquí dice: notificará formalmente al gobierno de la República del Ecuador la presente decisión y le solicitará el otorgamiento del correspondiente salvoconducto para concretar su traslado a la ciudad a México en calidad de asilado político. Entonces, en conclusión, lo que sacamos es que en este país, o sea, cualquiera viene, le falta el respeto a un país, como decía Sofía, y ya. Entonces nos invadirán a 20 embajadas, a 10 embajadas. ¿Qué nos pasa? Bien hecho, Sofía. Así se hace. Así se tiene que hacer. No se olvide que el Ecuador necesita con urgencia gente que vaya, así como usted, a decirle las verdades a quienes son fiscalizados. No, yo estoy seguro que en el gobierno de Ecuador hay mucha corrupción. Por eso les faltan a estas personas que pueden decir a caras, decir la verdad, decir la situación, la realidad. Pero estoy seguro que en el gobierno de Daniel Noboa hay mucha corrupción, hay mucha gente corrupta. Y tienen que responder por sus malos actos. La conclusión es clara. Lo que Sofía Espí dijo en el Congreso no fue solo un discurso, fue un golpe de realidad.
Ecuador cargará con el peso de una de las peores crisis diplomáticas de su historia, mientras que México sale reforzado como un país que exige respeto y se hace escuchar en todo el continente. México no buscó este conflicto, pero hoy es el gran ganador de este choque político. Amigos, así es. Ahora Ecuador en crisis. Realmente está en crisis. Después de esta agresión, después de este acto de agresión, de invasión a la Embajada de México. Y claro que México rompe estas relaciones diplomáticas. No, amigos. México no quiere tener relaciones buenas con país que hace este acto agresivo contra la soberanía de México. Porque Embajada es el territorio soberano, es el territorio mexicano. En el territorio de Ecuador. Es falta de respeto, amigos. Yo creo que mientras que el presidente Noboa sigue su presidencia en el país Ecuador, entonces las relaciones entre México y Ecuador serán canceladas durante todo este momento, durante toda su presidencia, o hasta que Daniel Noboa va a pedir perdón de parte de su gobierno por esta agresión. Es una agresión, es un acto que no tiene derechos, amigos, no tiene derechos. Y ahora Ecuador sufre las consecuencias, se queda sin gas, sin electricidad, sin petróleo, porque México no hace exportaciones a este país. Y como yo sé, México fue el gran exportador de gas y petróleo a Ecuador. Así es, son las consecuencias. Entonces no hay que meterse con México, hay que respetar a México y seguir relaciones buenas, no como ejemplo de Daniel Noboa. Y amigos, muchas gracias por ver mi reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale a like, activa el icono de la campanita y nos vemos, amigos.